Amado Dios, hoy te damos gracias por esta noche, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra que hoy día nos das a través de Jocabed, Señor, sea sellado profundamente en nuestros corazones y se extienda, Señor, Padre Celestial, hacia lo que tú nos has encomendado hacer, amado Jesús. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Habla a través de Jocabed y toma el control de la reunión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanas. Bendiciones. Mi nombre es Jocabed Quiroga. Good evening and God bless. My name is Jocabed Quiroga. Today we will be reading Job 36, verses 1 through 5. Hoy vamos a leer, buenas noches, mi nombre es Jocabed Quiroga, para los que no me conocen, y hoy vamos a leer Job 36 del 1 al 5. The title of this sermon is God Always Does Right. Dios siempre hace el correcto. Dios hace lo correcto. Siempre hace lo correcto. I'm going to start by reading Job 36, verses 1 through 5. It states, "Be patient a while longer." Elihu said, "Be patient a while longer. I have something else to say in God's defense. God always does right, and this knowledge comes straight from God. You can rest assured that what I say is true. Although God is mighty, he cares about everyone and makes fair decisions." La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice. Añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en su concepto. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Okay, so we're going to start by talking about the first verse, which says, Elihu said, "Be patient a while longer." So verses 1 and 2. Be patient a while longer. I have something else to say in God's defense. Here, he's... Vamos a empezar leyendo el versículo 1 y 2, donde dice, y añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. And here he is stating that we need to be patient. And the reason that we need to be patient is because even though it may seem like it takes a very long time for God to answer our prayers, he eventually will respond to us. Lo que podemos mirar aquí, que a pesar de que Dios se demora en nuestras peticiones, tenemos que tener paciencia, porque aunque demore, Él va a respondernos. And even though he may not always give us the answer we want, he will eventually give us the answer that we need. Si nosotros retrocedemos y paramos de lo que estamos orando, Él va a responder de acuerdo a lo que necesitamos. And the reason we have to be patient is because at the end of the day, God has infinite patience with us. So if he is able to give us patience every single day to every single person, then we as humans should at least give him a little bit of patience every day. Si Dios nos da paciencia todos los días a nosotros tenemos que también tener paciencia esperando en Dios. Cada día Él nos da paciencia y nosotros tenemos que ser pacientes con Dios también. Because he is patient with us. Porque Él es paciente con nosotros. So if we stop having patience with God, that doesn't mean God stops having patience with us. Lo que quiere decir que si nosotros paramos de tener paciencia con Dios, no quiere decir que Dios pare de tener paciencia con nosotros.
which just goes to show that even though us as humans may give up on God, he will never give up on us. Y nosotros como humanos dejamos de, ah, si nosotros dejamos de esperar en el Señor como humanos, Él nos deja, Él no deja de ser fiel a nosotros. The next point is talking about God being faithful. So in verse 3, it says, God always does right. En el tercer versículo, lo que podemos leer que dice que Dios siempre hace justicia. And this knowledge comes straight from God. Y esta sabiduría viene de Dios. Which means that God is telling us that even though it may not seem like justice is being served, justice will eventually come. Que a pesar que nosotros no veamos recientemente la justicia, no quiere decir que no va a venir, porque tarde o temprano la justicia va a llegar. Therefore, if God is faithful to us, we in turn also have to be faithful to him. Si Dios es perdón, la traducción está faithful. Where does it say it? Well, God is faithful with us, so he will never fail us regardless of whether we fail him. So how do I explain it? He will never leave us. Dios nunca nos va a dejar a nosotros. He will always be there, Siempre va a estar ahí. Like a parent is with a child, como un padre que está ahí con sus hijos, or a shepherd is with their sheep. como el pastor está con sus ovejas. So in this case, we the humans are the sheep. Nosotros en este caso somos somos los humanos como ovejas. And even though we get lost and we run away, A pesar de que nosotros estemos perdidos o escapemos, God will still look for us, even though we don't look for him. Dios siempre va a estar mirándonos, buscándonos a nosotros, aunque nosotros no lo busquemos a él. Which goes to show how much he loves us and really cares about us. Eso es lo que quiere decir que cuánto cuesta, cómo Dios nos ama y cómo les importamos a él. Because regardless of our unfaithfulness, he remains faithful. A pesar de que nosotros no somos fieles a él sigue siendo fiel a nosotros. Which brings us to the next point, that this is God's promise to us. Dios, el cuarto punto es, Dios nos promete a nosotros. Mm-hmm. And God's promise is essentially that he will always take care of us. Dios promete que él siempre va a tener cuidado de nosotros. Regardless of whether we believe in him or think he doesn't exist. No importa que nosotros no creamos en él y que no existe. Aunque pensemos que él no existe, él tiene cuidado de nosotros. For example, here in Job never lost his faith. He never went back. Aquí miramos en la historia de Job. Él nunca perdió su fe, nunca retrocedió. Which is a good example of how we as humans should be. Es un buen ejemplo de cómo nosotros como humanos tenemos que ser. Because even though he lost everything except his life, he still remained faithful. No importando que Job perdió todo lo que él tenía como humano, pero nunca perdió su fe. So if we can show God that we will always remain faithful and committed, then God will see that and he will remain committed to us. Si nosotros podemos enseñarle a Dios de que nosotros
somos fieles a Él, Él va a ser fiel a nosotros también. Which brings us to the next point, El próximo punto, that in verse 5, el it versículo 5, says, although God is mighty, el capítulo 5 dice, he aquí que Dios es grande, he cares about everyone pero no desestima a nadie. and makes fair decisions. Es poderoso en fuerza de sabiduría. So there's three main points here. The first point being that he is mighty. Aquí hay 3 puntos. El primer punto, que Él es Mighty, so strong. de que Él es el todopoderoso, el omnipotente, el que todo lo puede, mighty. And even though he is so strong and so powerful, he still cares about us tiny little humans. No importando que Él sea el grande, el fuerte, Él le importamos nosotros a pesar de que somos humanos y pequeños. And even though we have no power, A pesar de que no tenemos poder, we nosotros gain strength and courage because of God's love. Cogemos fuerza y valentía porque Dios nos ama. So even though us as humans, we don't have the power that God has, we gain his he gives us strength and he gives us the patience that we need to deal with our problems. No importando que nosotros somos humanos, Él nos da la fortaleza, nos da la fuerza que necesitamos para soportar cualquier dificultad o problemas que tengamos. Which leads us to our last point, that he is always fair. Y Él siempre es justo. So God is always fair, and Dios siempre es justo. And he is always going to be our greatest advocate, our greatest lawyer, the one who fights for us. El mejor abogado que nosotros podemos tener. So regardless of human lawyers, it doesn't matter how many people fight for you. No one will ever fight for you. No importando los abogados que tenga, nadie va a pelear mejor que Dios por nosotros. Because he created us. Porque Él nos creó a nosotros. And he created us in his image. So he's nos gonna creó como imagen y semejanza de Él. He's gonna only want what's best for us. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. At the end of the day. Al final del día. Without any ulterior motive. Without any, like, humans will always have a reason for helping somebody else, but God La helps persona us. siempre tiene una razón para ayudar a otra persona, pero Dios He doesn't. He Él just no loves necesita una razón, Él solo nos ama. So regardless of how many times we turn our back on him, No importa las veces que le demos la espalda a Él, he won't turn his back on us. Él nunca nos va a dar la espalda a nosotros. But that doesn't mean that we should turn our back to him. Eso no quiere decir que nosotros le vamos a dar la espalda a Él. Because at the end of the day, God is faithful to those who are faithful to him. Él es fiel a aquellos que son fieles. Which means even though he loves all of us, no importa que Él nos ame a todos, and wants the best for us, Él quiere lo mejor para nosotros. We need to also put in the work to maintain a stable and committed relationship with God. Nosotros tenemos que hacer un trabajo todos los días de mantener esa relación bien con Dios. Like Job did. Como Job hizo. And at the end, Job gained everything and more. Y al final Job tuvo todo lo que perdió y aún más allá. Because he remained faithful to God and he knew God only wanted the best for him. Y al final, pues él fue fiel a Dios y Dios sabía lo que él necesitaba lo mejor. So to summarize the sermon, para terminar este pequeño sermón, we're going to go back to our main point, which is God always does right. Vamos a volver al principio, que es que Dios siempre es justo y es. So at the end of the day, regardless of
humanity's sin, A pesar al final del día, a pesar que los humanos todos pecamos, and regardless of our failed justice system, y a pesar de que el sistema, it doesn't always work. nunca a veces no trabaja para nosotros, God will always be our greatest advocate. y Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. He sees everything. Dios ve todo. So at the end of the day, no person will be able to escape that Al judgment, final del día nadie podrá escapar del juicio. whether it's on earth Y or in heaven. lo que pasa en el cielo o en la tierra, God makes sure that every person, Dios está he at the end of the day makes it so that every person, regardless of what they did, will deal with the consequences, whether good or bad. al final del día cada persona va a lidiar con su consecuencia de acuerdo a lo que hizo, bueno o malo. And no one can escape that. Nadie puede escapar a eso. So the best thing that we can do Lo mejor que podemos hacer is trust God confiar en Dios to fight our battles para que Él pelee por nosotros and advocate for us and help fight for us y Él va a pelear por nosotros when we don't have the strength to fight cuando nosotros no tengamos las fuerzas and we don't have y la fe anyone else to fight y for no us. tengamos a nadie quien pelee por nosotros. So that is it for today. Eso es todo por hoy. I hope you enjoyed this lesson. Yo espero que hayan disfrutado esta lección. I hope you learned something new. Tengo esperanza que hayan aprendido algo nuevo. And if not, then you are able to. Y si no, están. You're able to catch up and work on being patient, work on being faithful, and work on these things if you already know. Y si saben, lo que pueden hacer es mantener la fe, tener paciencia. And just keep being committed to God. Y tener un compromiso con Dios. Because He is always going to be committed to you. Siempre Él va a tener un compromiso con nosotros. So like I said before, He will always do right, regardless Siempre Él hace todo bien. Regardless of whether we agree or disagree, or no importa que estemos de acuerdo o en desacuerdo, or whether we see or don't see it. Y no importa si vemos o no vemos. Because there's a lot of things we don't see. Muchas cosas que no podemos ver. And a lot of times we think God gives up on us. Y pensamos a veces algún tiempo que Dios ya se olvidó de nosotros. But He's doing a lot behind the curtains. Pero Dios está haciendo muchas cosas detrás de la cortina por nosotros. And we don't need to know every single thing. No necesitamos saber todo lo que Él está haciendo. We just need to have faith that Lo que necesitamos es tener fe. That the people who did us wrong aquellas personas que hicieron algo mal will get punished. Van a tener su castigo. And same thing goes for us. If we do wrong, igual con nosotros si hacemos algo mal, we need to expect that God will eventually give us the consequences that we deserve. Igual con nosotros si hacemos algo mal, tenemos que esperar tener la consecuencia de lo que hemos hecho mal delante de Dios. Same thing with if you do good, God will do good for you. Y igual si hacemos algo bien, Dios va a hacer algo bien por nosotros. So thank you again for listening. Gracias por escuchar. God bless. Dios los bendiga. And I hope you come back soon to hear me talk. Y espero que vuelvan pronto para escucharme otra vez hablar. If you have any questions or comments or concerns, just let me know in the comments and share with your friends and your family and watch the video again and take some notes. Ok, si tienes alguna pregunta o comentario, déjenlo debajo del video. Déjenme saber sus preguntas. Compartan el video con sus familiares y vuelvan a ver el video para que tomen notas.
Thank you again and have a wonderful night. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.